¿Cómo trabaja un control de load sensing en una bomba de caudal variable? Normalmente el control de load sensing también está acompañado por un control de presión compensada. El control de presión compensada normalmente se utiliza para eh, mantener presión máxima en el sistema. Se mantiene o limita la presión máxima del sistema. A presión máxima reduce el desplazamiento de la bomba, ¿no? El load sensing se utiliza para poder reducir el desplazamiento de la bomba a presiones menores de lo que es la presión máxima del sistema. En este caso lo podemos reducir 200 psi, puede ser la resistencia del resorte en el control de presión compensada, y puede ser 3000, vamos a decir 3000 por razones de este ejemplo, la fuerza del resorte en condiciones de presión máxima del sistema. Ahora, vamos a ver primero cómo trabaja de presión compensada. Normalmente, digamos que esta válvula está totalmente abierta, hay carga en el sistema, el cilindro se está moviendo, viene presión por esta línea, también hay presión en esta línea, en la línea de load sensing hay presión, y se ve, digamos, que sean 2000 psi, 1000 psi, hasta 3000 psi, que es la presión máxima que tiene el sistema, ¿no? Empieza a correr esta presión por esta línea, empuja la válvula de load sensing en esta dirección para mantenerla abierta. También viene presión en esta dirección, esta válvula está totalmente abierta en este momento. Viene presión en este lado, llega a la línea de load sensing, tenemos presión de este lado empujando en esta dirección, y tenemos presión de este lado empujando en esta dirección para tratar de mantener la válvula abierta. Ahora, además de tener la presión empujando en esta dirección, también tenemos este resorte acá, este resorte, este tornillo, que puede tener una presión de 200, 300 psi, ¿no? En este ejemplo lo dejamos a 200 psi, así de que tenemos presión del sistema más los 200 psi, empuja la válvula en esta dirección, y en esta dirección tenemos la carga del sistema, que son, vamos a decir, los 3000 psi, y tenemos una presión menor en este lado de la válvula porque el resorte está ayudando a la carga del sistema a mantener esta válvula cerrada. Es presión de carga más los 200 psi, y no deja cambiar esta válvula. No se puede cambiar en ese momento. Ahora, ¿qué más hace la bomba? No puede mover esta válvula, entonces nos vamos a la siguiente válvula. Y dice, ok, el sistema levanta hasta 3000 psi y no la puedo mover esta. Pero esta sí la puedo mover, porque la única resistencia que tiene es este resorte que tiene los 3000 psi, y no tiene la ayuda de la carga para mantenerlo cerrado, ¿no? Entonces a 3000 psi la válvula empuja, vence la resistencia de este resorte, cambia la válvula, corre caudal a través del cilindro, cambia el cilindro, viene el desplazamiento, se reduce el desplazamiento a cero, y se mantiene la bomba a cero desplazamiento bajo condiciones de presión máxima en el sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder entonces cambiar la válvula, reducir el desplazamiento de la bomba, no a 3000 psi, pero en vez a 200 psi, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Ahora, para hacer esto, la carga necesita estar en reposo. Quiere decir de que esta línea no tiene que tener la ayuda de la presión de la carga. Si le ponemos nosotros presión a esta línea, va a ser más difícil de que esta válvula cambie. Entonces, la única resistencia que vamos a necesitar va a ser la resistencia de este resorte, de este tornillo, que va a ser 200 psi. Cuando el sistema esté en reposo, no hay presión en esta línea. Y nosotros vamos a cerrar ahora, vamos a cerrar esta válvula. Entre más cierro yo esta válvula, más levanta presión en esta línea. Si la cierro un poco, puede ser 50 psi, la cierro un poco más, 100, 150, hasta que la cierro lo suficiente para llegar a 200 psi. En ese momento hay 200 psi en este lado de la línea,
200 PSI no son suficientes para llegar a los 3000 PSI que se necesita para cambiar esta válvula. Pero ahora sí podemos cambiar esta válvula. 200 PSI vence la resistencia del resorte, vence la resistencia del tornillo, cambia la válvula, llega presión caudal a través de la línea, llega al cilindro, cambia el mecanismo de desplazamiento de la bomba y viene un desplazamiento de cero, de no caudal, bajo una presión de 200 PSI. Y esta línea, no hay presión en esta línea en ese momento. Así es como se puede reducir el desplazamiento de una bomba a presiones menores de 3000 PSI, ¿no? Todo está en la resistencia que nosotros le vamos a dar a esta válvula, de cuánto se abre y cuánto se cierra, para poder vencer la resistencia de este resorte sin tener presión en esta línea. Ahora vamos a ponerlo en un circuito, ¿no? Ahora tenemos un circuito y vamos a decir que vamos a reemplazar esta válvula aguja, la vamos a reemplazar por una válvula direccional. Vamos a decir que esta línea no existe, esta línea no existe, esta línea no existe. La línea de presión va directamente a la línea de presión de la válvula direccional, y la línea de load sensing va conectada directamente a la línea que extiende el cilindro, ¿no? Ahora, a como está el circuito, la carga está en reposo, la válvula está totalmente cerrada. Cuando la válvula está totalmente cerrada, levanta presión en esta línea hasta levantar los 200 PSI que se requiere para cambiar este resorte, y en este momento la válvula cambia, hay caudal que pasa a través de este cilindro, cierra el mecanismo y tenemos una válvula en standby que tiene 200 PSI y que no está bombeando, está cerrado, ¿no? En el momento que nosotros queremos empezar a mover la válvula y decimos, ok, quiero mover el cilindro para que mueva la carga, ¿no? Una carga acá, vamos a decir, quiero mover este cilindro. Cuando yo empiezo a abrir esta válvula para mover la carga, para que venga caudal en esta dirección y que empiece a mover el cilindro, lo que yo estoy haciendo es abrir, es como abrir la válvula aguja, y se reduce la presión en esta línea, se reduce a menos de los 200 PSI, ¿no? A menos de los 200 PSI, y entonces empieza a abrir el mecanismo, empieza a haber caudal por acá. Y una vez que se abre suficiente, viene el caudal, empieza a correr en esta dirección y también empieza a correr en esta dirección. Empieza a correr en esta dirección y empieza a dar un poco de presión en esta dirección, ¿no? Una vez de que se abre, empieza a mover, empieza a tener la resistencia de la carga ahora, porque vamos a querer mover la carga y esta carga tiene una resistencia. Esa resistencia viene a esta línea también y mantiene esta válvula abierta más los 200 PSI. Y esta carga viene por acá y hay esta resistencia que tiene la carga y viene a esta línea, pero no la puede mover porque está la carga, la resistencia que genera la carga no es lo suficiente para vencer los 200 PSI adicionales que tiene el resorte. Para poder vencer esa presión adicional, la carga no es suficiente. Yo tengo que cerrar esta válvula un poco para poder tener esa presión adicional y poder lograr vencer esta válvula ahora, ¿no? Como la válvula está abierta, está moviendo la carga se mueve hasta alcanzar los 3000 PSI en el sistema. Una vez que alcanza los 3000 PSI, tenemos 3000 PSI en esta dirección, tenemos los 3000 PSI en esta dirección, más a lo mejor un poco de presión diferencial a través de esta válvula. Y ahora sí se puede cambiar la presión compensada porque tenemos suficiente presión para cambiar la resistencia de este resorte, de esta válvula. Viene presión por acá, viene el caudal por acá, cambia la válvula, pasa a través del cilindro y se cierra el cilindro bajo condiciones de presión máxima, ¿no? Eso es como
trabaja un control de load sensing. Ahora, muchas veces nosotros también no queremos que el desplazamiento de la bomba sea cero o sea totalmente el 100%. A veces queremos de que sea 50% de este desplazamiento, ¿no? Y muchas veces lo hacen con válvulas proporcionales electrónicamente para sensar posición de lo que quiera sensar. Puede ser el desplazamiento de la bomba, puede ser la posición del cilindro, puede ser la velocidad, puede ser varias cosas, ¿no? Pero vamos a decir de que manualmente yo quiero un 50%. Solamente quiero yo un 50% del desplazamiento de la bomba. Y lo que puedo hacer es empezar a cerrar esta válvula un poco. Ahora, este resorte tiene una presión de 200 psi. Pero yo puedo empezar a cambiar esta válvula a menos de 200 psi, porque la válvula se empieza a mover a menos de 200 psi. So, si yo cierro esta válvula un poco, yo puedo lograr de que esta válvula empiece a cambiar y empiece a dar un poco de caudal en esta dirección suficiente para mover el desplazamiento un 50%. Pero tengo que ponerla a lo mejor un 20% de movimiento, un 30% de movimiento, ¿no? Tiene que estar bien en cierta posición para poder lograr vencer este resorte por un poco nada más. Entonces en ese momento la bomba está a 50% de caudal, viene a través de la válvula, corre, levanta la carga a una velocidad menor, porque no le estamos dando el caudal de 100%, a lo mejor no se necesita el caudal 100%, a lo mejor lo queremos que se mueva despacio en ese momento, en ese sistema, ¿no? So, está moviendo la carga despacio a mitad del caudal. Una de las de los beneficios, digamos, una de las características de load sensing es de que la carga puede cambiar. Esta carga puede cambiar y poder mantener esta bomba a un 50% de desplazamiento, ¿no? Porque cerramos esta válvula nada más crea suficiente presión para cerrar un poco el cilindro. Pero si esta carga cambia digamos, 1000 psi, 2000 psi, siempre se va a adicionar a la línea de load sensing y siempre se va a adicionar a la línea de presión acá y siempre va a mantener esta válvula en la posición que está. La carga no necesariamente dicta el movimiento de esta válvula, pero el movimiento de esta válvula lo dicta el desplazamiento de esta válvula acá, el desplazamiento de la resistencia que crea la válvula direccional o la válvula aguja, de cuánto usted la cierra o cuánto usted la abre para crear la resistencia de vencer los 200 psi. So, así es como se puede mantener un sistema que esté corriendo la bomba, digamos, a un 50% y siempre va a dar un caudal fijo bajo cargas variables. Eso es algo que se busca en diferentes sistemas donde se tiene carga variable y nosotros queremos un caudal fijo en la bomba y a lo mejor no es un caudal que sea que sea el 100%, ¿no? A lo mejor queremos un caudal menor. Otros de los beneficios de load sensing es de que también muchas veces bombas están conectadas no necesariamente a motores eléctricos, pero también están conectadas, digamos, a tomas de fuerza que están conectados a maquinarias móviles. Durante tomas de fuerza, muchas veces el RPM varía, no es constante. El RPM de una toma de fuerza muchas veces no es constante en relación a un motor eléctrico que gira, un motor eléctrico gira a 1800 RPM y mantiene
una rotación constante. En la toma de fuerza puede variar, tiene mayor variación, ¿no? Una de las características del load sensing es que además de mantener caudal fijo bajo cargas de presión variable, también puede mantener caudal fijo bajo rotación, bajo movimientos de rotación de la bomba que sean variables. ¿Cómo lo hace? Es, digamos de que el motor está rotando, vamos a decir que está rotando a 1800 RPM, ¿no? Y de repente se sube a 2000 RPM, sube la rotación de la bomba. Cuando la bomba está rotando a 1800, sube a 2000 RPM y tiene el mismo desplazamiento. Eso va a tratar de incrementar caudal. Va a tratar de incrementar caudal en el sistema. Pero si nosotros incrementamos caudal y tenemos la restricción fija, se va a aumentar el PSI, la resistencia de estos 200 PSI. So, si nosotros aumentamos el RPM, lo que va a hacer es de que va a cerrar esta válvula un poco más. Y cuando esta válvula cierra un poco más, se reduce el desplazamiento de la válvula, de la bomba. Y a menor desplazamiento, mayor RPM, puede mantener el mismo caudal. Se rectifica la bomba misma, ¿no? Sube la presión un poco, mueve la válvula, disminuye el desplazamiento y bombea la misma cantidad de aceite con un RPM mayor a un desplazamiento menor. Cuando hay menos RPM, disminuye un poco la presión en esta línea que está trabajando en contra del resorte. El resorte aún mantiene los 200 PSI, pero cuando ve que empujan con menos fuerza, el resorte dice, ok, yo puedo empujar la válvula un poco más en esta dirección ahora, ¿no? Y cuando la válvula se mueve en esta dirección, quiere decir que hay menos presión, menos caudal que da resistencia a este cilindro. Y cuando hay menos resistencia en este cilindro, lo que pasa es que el bombeo de la bomba se abre otra vez y dice hay menos RPM, más bombeo de la bomba, lo que resulta en el mismo caudal que pasa a través de la válvula. So, mantiene el mismo caudal, la bomba es capaz de mantener el mismo caudal bajo variaciones de RPM, porque se regula según la presión, según la resistencia en esta línea, se regula el movimiento de esta válvula que abre o cierra el mecanismo de caudal de la bomba. So, puede cambiar el RPM, pero cambia el desplazamiento de la bomba y mantiene el mismo caudal que llega al cilindro. So, la velocidad del sistema es el mismo, ¿no? So, son unas de las razones por qué la gente utiliza el control de load sensing. So, puede mantener carga fija bajo cambios de presión, puede mantener caudal fijo bajo rotaciones variables del RPM de la bomba, puede reducir el desplazamiento de la bomba a cero, a menos de lo que es la presión máxima del sistema. So, es básicamente cómo trabaja el control de load sensing y lo que podemos hacer con ese control. So, este video de hoy, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Bye bye.